Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este nuevo video lo que voy a explicarles es cómo configurar un sistema Heat Recovery Samsung para que el Auto Changeover, o sea, el modo automático, funcione según los requerimientos de cada habitación que nosotros tengamos. Si bien el modo viene activado de fábrica, con esta configuración, que es una configuración de instalación, se hace a través del control remoto alámbrico de cada unidad, lo que vamos a hacer es ajustar específicamente a qué temperatura queremos que nosotros en la habitación cambie de modo de frío a calefacción para mantener una temperatura lo más pareja y homogénea posible según la carga térmica de esa habitación. Esto se hace a través del control remoto alámbrico, activando y configurando unos segmentos que son en la opción de instalación 2, la que empieza con 0,5, y los segmentos que vamos a tener que cambiar según la temperatura a la que yo quiero que pase de frío a calor, o la que pase de calor a frío, y el tiempo que quiero que se mantenga en cada modo para que el equipo no se la pase pasándose de un modo al otro si la temperatura sube o baja muy rápido. Ahora, a continuación, voy a explicar específicamente cómo hace la cuenta según lo que nosotros configuremos en cada uno de los segmentos para que vean un poquito cómo es el cambio y ustedes puedan configurar cada uno de esos segmentos con los valores que ustedes requieran para cada habitación según la carga térmica que tengan. Bien, los segmentos que hay que configurar son el segmento 3, el segmento 4, el segmento 5, el segmento 6, el segmento 8 y el segmento 9 en la opción de instalación que comienza con 0,5. ¿Cómo configuramos esto? Hay que entrar en el control remoto, en la parte de configuraciones, e ir hasta estos segmentos para activar los valores según lo que nosotros tengamos como requerimiento en la habitación. Primero que nada, el segmento 3 hay que activarlo, lo vamos a pasar a 1, para que funcione el cambio de modo automático según los requerimientos de la habitación y lo que configuremos a partir de acá en los segmentos 4, 5, 6, 8 y 9. En el segmento 4 lo que vamos a ver es la temperatura de compensación estándar para calefacción. En el segmento 5 para frío. En el segmento 6 a qué temperatura, o sea, con cuántos grados por encima va a pasarse de calefacción a frío. En el segmento 8 cuántos grados por encima se va a pasar de frío a calefacción. Y en el segmento 9 cuánto tiempo va a ser lo que va a estar funcionando en cada uno de los modos, independientemente que la temperatura suba o baje según lo configurado en el segmento 6 y el segmento 8. ¿Sí? Entonces, si nosotros le ponemos segmento 9 el valor 5, va a estar funcionando 15 minutos independientemente si la temperatura alcanzó el valor que tengamos en la cuenta o se haya pasado de la temperatura marcada en el segmento 8 o en el segmento 6 para mantenerse. Esto se hace más que nada para que no pasemos de frío a calor continuamente, ¿sí? Porque si le ponemos, por ejemplo, en el segmento 6 y en el segmento 8 el valor de 0, que equivale a 1 grado, y la temperatura sube o baja muy rápido en el ambiente, el equipo se va a estar pasando de modo continuamente, ¿sí? Entonces, al poner en el segmento 9 un valor de, por ejemplo, 5, que equivale a 15 minutos, va a estar 15 minutos funcionando en ese modo, ¿sí? Como para que la temperatura se mantenga más o menos y el equipo no esté continuamente pasándose de modo, lo cual haría que no termine aclimatando prácticamente nada. Bien, los segmentos vamos a configurar, primero que nada es el 3, vamos a pasarlo a 1 para que la función se active. Y después, acá están las cuentas, ¿sí? Para que se entienda más o menos qué es lo que va a hacer la máquina en función de la temperatura de la habitación y la temperatura de seteo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo va a determinar si arranca en frío o en calefacción? La cuenta que va a hacer es la temperatura de la habitación, ¿sí? Si es mayor o igual a la ATS, que es la configuración de la temperatura, menos lo que se configura en el segmento 4 más 1 grado, o si la temperatura de la habitación es menor a la temperatura seteada menos lo que se configura en el segmento 4 más 1 grado. Eso lo que va a hacer va a determinar si la máquina va a arrancar en frío o en calefacción. Y después, ¿cómo va a ser el cambio de modo? Va a ser el cambio de modo según lo que se configura en el segmento 6 en grados, ¿sí? En el segmento 8 en grados y en el segmento 9 en grados, ¿sí? En tiempo, perdón. Entonces, ¿qué va a ser? La temperatura de la habitación y el tiempo que hayamos configurado, si es menor o menor que la temperatura de la sala, el set point, menos lo configurado en este segmento,
va a pasarse al modo calefacción a frío o de frío a calefacción. ¿Sí? Ahora vamos a pasar directamente a la parte de configuración del control remoto alámbrico. Voy a hacer un ejemplo con uno de los controles para que vean cuáles son los segmentos que vamos a cambiar y cómo vamos a configurarlo. Como referencia, lo que podemos hacer es tener este pequeño gráfico, ¿sí? Acá hay un ejemplo de configuraciones con la compensación en calefacción, la compensación en frío, a qué temperatura se pasa de calor a frío, a qué temperatura se pasa de frío a calefacción y cuánto es el tiempo que va a estar funcionando. Y en el gráfico vemos específicamente cada vez que alcanza un valor del set point y cuánto se pasa o cuánto tiempo tiene que permanecer en el modo de funcionamiento, ¿sí? Este es un ejemplo. Nosotros podemos dejar los valores de los segmentos del 4 al 9 en 0 directamente, donde la compensación de calefacción va a ser 0, la compensación de enfriamiento va a ser 0, la temperatura para pasarse de calor a frío va a ser 1 grado, la pasarse de frío a calor va a ser 1 grado, y el tiempo de funcionamiento en cada modo va a ser de 5 minutos. Es muy bajo ese tiempo, ¿sí? Lo que les recomiendo es que lo pasen a un tiempo de 5, o sea, el valor 5 en el segmento 9, para que por lo menos esté 15 o 6, 15, 20 minutos, para que se mantenga en un modo de funcionamiento un tiempo como para que el equipo pueda llegar a entrar en régimen. ¿Por qué? Porque si el tiempo es muy bajo, la máquina no va a llegar a entrar en régimen como para poder aportar calor o frío en el ambiente según los requerimientos que necesite. ¿Sí? Les dejo el gráfico para que lo vean. La cuenta que hace, lo repito, es esta que tenemos aquí. Cómo determina la operación, cómo determina el cambio de modo y cómo determina el encendido o apagado de la temperatura según el valor de B y el valor de A, ¿sí? Tanto sea en frío o en calefacción. El valor de B, estamos hablando de la configuración del segmento 5, el valor de A, la configuración en el segmento 4, ¿sí? Eso es para ver cuándo es encendido o cuándo es apagado, ¿sí? Por ejemplo, si el valor de A fuera 0, ¿sí? La temperatura que va a mantener es la temperatura de la sala, si es menor al set point menos 0 menos 1, va a estar encendido, y cuando sea la temperatura de habitación menos 0 más 1, va a estar apagado, ¿sí? O sea, eso es como para tener una diferencia de temperatura de más menos 1, ¿sí? En el modo de calefacción. Y en el valor de B, si le ponemos 0, tendríamos que el equipo va a encender o va a apagar cuando tenga más menos 1 grado en referencia a la temperatura de set point, ¿sí? O sea, si TR es mayor a la temperatura de habitación más 0 más 1, va a estar el equipo encendido, termo-on, y si la temperatura de habitación es más 0 menos 1, va a estar apagado, ¿sí? O sea, por eso acá va a depender de cada configuración de cada usuario en cada habitación según los requerimientos de esa habitación, ya sea de los valores del segmento 4, 5, 6, 8 y 9, para que el equipo se tenga termo-on y termo-off en cuanto a lo que son las temperaturas, pasar de frío a calefacción o de calefacción a frío, y el tiempo mínimo, perdón, el tiempo en minutos que debe funcionar en cada uno de los modos, ¿sí? Espero que la cuenta esté más o menos clara, y ahora voy a pasar a mostrarles en la configuración desde el control remoto alámbrico cómo se configura cada uno de los segmentos, ¿sí? A modo de ejemplo para que lo puedan ver. Bien, para entrar en la configuración del control, como siempre, antes que nada, tener el manual del control a mano para saber en qué menú y en qué submenú tenemos que entrar. Para el caso del control touch, el menú que vamos a tener que ir a ver nosotros es el menú 4, submenú 6, que son las opciones de instalación. Para ingresar en el menú, siempre en este control, botón oculto, ir al punto 3 y ahí entramos a la configuración. Botón oculto, vamos al punto 3, vamos al menú 4, submenú 6, ahí estamos en la opción de instalación 05, ¿sí? Apretamos el fan, el que está destellando es el segmento 3, que es el que tenemos que cambiar para ver si activamos o no el auto changeover. Lo pasamos a 1, queda activado. Acá tenemos el segmento
4. Esta es la compensación para calefacción. Si lo dejamos en 0, la compensación va a ser 0, ¿sí? O sea que lo que va a tomar como referencia es el valor leído, no va a haber un desfasaje. Ese segmento 5, también, si lo dejamos en 0, la compensación va a ser 0 y va a cambiar por el valor leído sin tener desfasaje, ¿sí? El segmento que sigue es el segmento 6, que es la temperatura que yo voy a darle como para que cambie de modo. Eso sí, como mínimo lo podemos dejar en 0, que va a ser 1 grado. Si lo ponemos en 1 va a ser 1,5 grados, ¿sí? O sea que es indistinto dejarlo en 0 o en 1, se puede tomar como valor. Quiere decir esto que cuando esté por 1 grado por encima, en la cuenta que vimos antes, va a pasarse de modo de frío a calor. En este caso, de calor a frío. Si lo pasamos el segmento 8, que es el que sigue, es el valor para que pase de frío a calor. Si lo dejamos en 0, el valor va a ser 1 grado, ¿sí? Acá tenemos que ver nosotros con la habitación. Podemos dejarlo en 0, que es 1 grado, o pasarlo a 1, que es 1,5 grados, ¿sí? Si tanto este segmento como el anterior lo dejamos en 1, vamos a tener 1,5 por arriba y 1,5 por debajo, ¿sí? Si lo dejamos en 0, vamos a tener 1 grado por encima y 1 grado por debajo para que se pase de modo. Lo ideal sería dejarlo en 1,5 para que no tengamos una banda tan chiquita. El segmento que sigue, que es este, es el tiempo que va a estar funcionando en cada modo independientemente de que haya llegado termo-on, termo-off, ¿sí? El valor mínimo es 0, que son 5 minutos, 1 son 7 minutos, 2 son 9 minutos, 3 son 11 minutos, 4 son 13 minutos, 5 son 15 minutos y 6 son 20 minutos, ¿sí? Como preferencia lo dejaría en 6 para que por lo menos la máquina tenga un tiempo de que entrar en régimen y que enfríe o caliente antes de hacer un cambio de modo. Nos pasamos ya, ahí estamos en el segmento siguiente, ya guardamos la configuración. Si queremos repetirla, llegamos hasta el final. Empezamos de vuelta, este es el valor 1, es el que activa la configuración. Acá 0 es compensación 0, ¿sí? Podemos ponerle 0 o 1 o 2, que sería 0 grado de compensación, 0,5 de compensación o 1 de compensación. El valor para frío, el tiempo, la temperatura a la cual se va a pasar de frío a calefacción, ¿sí? Como le dije, lo ideal sería dejarlo en 1 o en 0 para que tenga 1 grado o 1,5 grados por encima del valor de set point para que se pase de modo de frío a calefacción. Si lo dejo en 0, el delta T que va a tomar es 1 grado. En 6 lo mismo, si lo dejo en 0 va a ser 1 grado, si lo pongo en 1 va a ser 1,5. ¿Sí? Esto, repito, es configuración del cliente según la habitación. El segmento es el tiempo que va a estar, en 6 son 20 minutos. Ya está, lo revisé, está todo bien. Una vez que estoy conforme con la configuración, ok. Restringido quiere decir que ya la configuración ha sido grabada en el control. Ahí se resetea, envía la orden a la placa de todo lo que acabo de configurar y ya lo puedo utilizar. Una vez que termine de levantar la unidad interior, lo voy a poder utilizar, ya va a estar funcionando el modo de configuración. Bien, si queremos hacer la configuración con el control remoto, o el control alámbrico, perdón, WE10 o 11 o 13, repito siempre lo mismo, tener el manual del control a mano. En el caso de este control, el menú que vamos a tener que ir a utilizar es el menú 4, submenú 4. Para entrar en la configuración, presionamos Set Escape. Entramos en la configuración, menú 4, submenú 4, presionamos, estamos en 0,5, o sea estamos en el lugar correcto.
acá tenemos segmento 1, segmento 2 es el 5, segmento 3 es el que destella, segmento 4, segmento 5, segmento 6. O sea que primeramente cambiamos el segmento 3 para 1 para activar el changeover. Y después, segmento 4, al igual que la explicación anterior, podemos dejarlo en 0, segmento 5 en 0, segmento 6 en 0, segmento 8, ¿sí? Lo podemos dejar en 0 o en 1, ¿sí? En 0 o en 1. Y el segmento 9 es el que vamos a poner en 5 o en 6, que va a ser el tiempo en que va a estar funcionando el modo una vez que haga el cambio de modo, ¿sí? Este podemos dejarlo en 1 o en 0. Eso va a depender de nuestro criterio según las condiciones de la habitación. Tanto en 0 o en 1 es la configuración que podemos darle. Podemos darle 2, 3, 4, que va a ser cuanto más le demos, más va a ser el diferencial que va a tener para pasarse de modo, ¿sí? Recuerden, en 0 es 1 grado, en 1 es 1,5 grados. Eso va a ser lo que va a determinar el cambio de modo. En 1 en 1, una vez que llegamos aquí, ya está todo configurado, le damos set de vuelta, restringido, quiere decir que ya quedó grabado. Ahora tenemos que esperar que el control se resete, que tarda más o menos unos 30 segundos, y a partir de ahí ya va a quedar configurada la configuración que acabamos de hacer en la máquina para el changeover según los requerimientos que acabamos de indicar. Bueno, espero que el video les sea útil, que la explicación haya sido clara, se haya entendido. Y bueno, muchas gracias por haber entrado en el canal y ver los videos. Hasta la próxima.